Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Carlos Martínez, un distinguido amigo y compañero colombiano, economista, miembro de la Academia de Ciencias Económicas de Colombia, profesor universitario, autoridad universitaria en varias oportunidades. Y ha tenido la gentileza ahora de aceptarnos la invitación para empezar una serie de conversatorios respecto a qué es lo que está pasando en nuestra hermana República de Colombia. Es una vergüenza, y yo reconozco nuestra responsabilidad en eso, que estando tan cerca, ¿no es cierto? No nos conocemos, no sabemos qué es lo que pasa en Colombia, en Perú, no sabemos. Nuestras élites, ¿no es cierto?, están perfectamente coordinadas. Inclusive, ¿no es cierto?, hay una penetración clarísima de aparatos estatales del Deep State y de la oligarquía colombiana en los aparatos nacionales del Ecuador. Y sin embargo, a nivel de los movimientos sociales, de los intelectuales, muy poco nos conocemos. Yo te agradezco muchísimo, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, profesor Pedro. Le digo profesor porque pues ese es el ámbito en que nos hemos conocido. Y por otro lado, un saludo muy especial para los asistentes a este conversatorio y que ojalá sea como el proceso de consolidación, de crear una red de análisis de la economía latinoamericana con participación de académicos, de gente que ha estado cerca de la población en cada país y que conozcamos, porque es cierto, la coordinación que existe entre las clases dirigentes de cada uno de nuestros países es muy amplia y no es muy amplia porque sean tan innovadores, sino porque tienen relaciones de poder. Normalmente se ha dicho que la clase dirigente de cada uno de nuestros países tienen éxito es porque han hecho innovación, han modernizado y por eso es que tienen éxito. Y resulta que si uno revisa cuidadosamente cuál es la verdadera condición de su proceso de enriquecimiento, hay muchas ilicitudes, pero fundamentalmente hay unas relaciones de poder, a veces político, relaciones de poder político, pero a veces relaciones de poder de facto. Bueno, y Y decía, eso no, Balzac inclusive, que era un hombre conservador, decía, detrás de cada gran fortuna hay un crimen. que puede ocurrir precisamente, y eso es algo que vale la pena que lo conozcamos, porque mirando, por ejemplo, el caso colombiano, para ir entrando un poco en materia de la situación de Colombia y para compartir con ustedes, y ojalá que en la medida que avancemos, por allá cada 20 minutos o media hora, pueden hacer algunas preguntas para ir avanzando. Por ejemplo, en el caso colombiano, ¿cuál es la situación que tenemos hoy? Es el primer gobierno progresista en 200 años. Eso es muy Este es un tema importante. muy importante porque inclusive la revolución liberal en Colombia fue derrotada, ¿no? Es decir, gran parte por traición, en parte fundamental por intervención de los gringos, pero la revolución liberal fue derrotada y la otra gran esperanza popular que fue Gaitán fue asesinado, lo cual provocó el desate de un periodo de violencia que duró hasta muy recientemente, duró décadas, ¿no? Claro, llevamos nosotros prácticamente 75 años, 70 años de una guerra civil que ha producido 700.000 víctimas, que eso trasladado a una comparación internacional, si pasamos esto a cualquier país o a cualquier región del mundo, uno diría que es asimilable a un genocidio a cuentagotas. Entonces, esa es una situación que caracteriza una de los escenarios en que se da el desenvolvimiento de los gobiernos diferentes. Entonces, por ejemplo, hay varias características que nos pueden ayudar a entender por qué existe ese atraso en el progresismo de alguna manera, por qué hasta ahora Colombia tuvo un gobierno progresista. Y yo quiero comentarles, por ejemplo, que en el inicio del gobierno del presidente Petro se presentaron varias cosas que a uno al principio no le llamaban la atención, pero que puede ser una metodología que puede ser difundida en toda América Latina. ¿Qué hicieron los partidarios de la continuidad de los gobiernos tradicionales? Primero compraron la revista más crítica que tenía Colombia, la revista Semana. Luego compraron la revista Cambio, que era una posición relativamente crítica, no tan progresista, pero crítica. Y luego compran también otros periódicos
y empiezan a modificar, aunque mantienen el mismo nombre, empiezan a modificar completamente el enfoque. Entonces, Para ese es, nuestra audiencia, discúlpame, unas notas al pie de página, sobre sí, todo la revista Semana, no sé si tengas tú algunas otras acotaciones, pero en el caso de la revista Semana hay que prestarle mucha atención porque ha jugado un papel muy importante en el intervenir, saboteando los procesos democráticos aquí en el Ecuador. Fue la revista que organizó en el 2021 todo el ataque en contra de Andrés Arauz, el candidato a la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, en torno a la supuesta financiación de la candidatura de la Revolución Ciudadana por parte del ELN, en complicidad con el fiscal colombiano y la fiscal del Ecuador, que todavía sigue en funciones, ¿no es cierto? Con una mentira enorme, ¿no? Ahora, el dueño o el director de esa revista es miembro de la comunidad judía y embajador de Uribe ante Netanyahu, ¿no? Solamente para que tengan ustedes una referencia. Todo claro, eso es puro mentira. Es decir, todo eso puro mentira. Ahí está la fabricación de la posverdad. exactamente. E incluso la otra revista alternativa, entonces para decirles cómo esa Pero a ver, nos está diciendo un construcción tema que es muy interesante. O sea, la revista Semana, antes de ser adquirida por esto de grupo de empresarios, era progresista. era progresista, con análisis muy serios, muy cuidadosos, que en realidad generaban un tipo de información, no solamente al ámbito de la opinión pública, pero a las academias, a las universidades. Era una revista de consulta, digamos, obligatoria para entender cuál era la situación del país, la situación real. Lo mismo la revista Cambio, la revista Alternativa, que fue una revista que, alternativa, de alguna manera, Gabriel García Márquez contribuyó en su configuración, por ejemplo, pero la adquirieron. Entonces, primera fase del proceso, la adquisición de los medios que antes eran progresistas, lo derivaron en las expresiones de la posición más conservadora del país. Entonces, ese es un aspecto que seguramente, posiblemente, haya buenas condiciones de comparabilidad con Ecuador. ¿Cuál es el papel de los medios? Y estos medios, ¿qué empezaron a hacer? En vez de dar informaciones cuidadosas, críticas, argumentadas, se convirtieron en desinformadores. No eran escenarios de información y escenarios de estigmatización. Lo que el profesor Pedro menciona ahora es muy importante. Aquí observamos cómo el fiscal, que era muy lento para otra serie de atenciones, fue muy rápido para ir a Ecuador a denunciar algo indemostrable, pero que afectó la conducta de los votantes ecuatorianos al creer que el ELN estaba apoyando a un candidato. Y peor que eso, generar una condición que fue creando varios procesos de traslado, de que Colombia pasó a ser, con el gobierno progresista, de ser el centro de toda la difusión de la estrategia de los Estados Unidos en la región, se fue trasladando correlativamente a Ecuador. Y es lo que tenemos hoy. Ecuador de alguna manera ha sustituido a Colombia en su proceso de desinformación regional y junto con Argentina son los líderes hoy por hoy del enfoque más reaccionario de toda la región, más Esta conservador. reconfiguración de la geopolítica me parece que es fundamental y vamos a dedicar más tiempo después de un momentito. Me parece que es crucial el que le sigas la pista a este detalle, ¿no es cierto?, el cambio de manos en el control de la prensa, que es un verdadero ataque a la libertad de expresión. Es decir, bajo las banderas más nobles de la libertad de la expresión y la democracia, en realidad se esconde la oscura y nefasta agenda, ¿no es cierto?, de sectores imperiales y con vinculaciones inclusive con Israel, ¿no? Es decir, aquí tenemos una situación muy grave porque aquí estamos hablando de sectores que forman parte de un ajedrez geopolítico que involucra el mercado no solamente de armas, sino el tema de los servicios de seguridad y los equipamientos de seguridad. Salió recientemente la denuncia en torno a este software Pegasus, ¿no? En el que el propio presidente Petro denuncia el asunto del espionaje, como Uribe y Duque siguen controlando el espionaje en contra del presidente democráticamente electo, en contra de las instituciones constitucionales y en contra de la democracia. Ahora, interesante ubicar que lo mismo sucedió en el caso de México, por ejemplo. Es decir, lo cual hace suponer que es el mismo paquete que aquí en el Ecuador lo empezó negociando Paula Romo en el gobierno de Moreno,
lo continuó Ordóñez y Hurtado en el gobierno de Lazo y que ahora lo está continuando Palencia, ¿no? Entonces, muy importante ubicar Palencia, que es una ciudadana, tiene doble ciudadanía ecuatoriana y mexicana, mencionar que en México, ¿no es cierto?, fue García Luna y directamente a través del señor Cuauhtémoc Eduardo Margolis, hijo de uno de los fundadores del Mossad, los que hicieron la compra de este software, de todo este equipamiento de seguridad al Mossad, y que buena parte de ese equipamiento con financiamiento del gobierno mexicano, o sea, pagado por el gobierno mexicano en parte con deuda externa, terminó en manos de Jalisco Nueva Generación, uno de los carteles del narco. Solamente para ponerte como punto de referencia, ¿no? Cuéntanos un poquito de este tema, vincular esta situación de los medios de comunicación con el espionaje y los medios de supuestamente de seguridad del Estado, ¿no es cierto? Estos instrumentos de seguridad del Estado, que en realidad lo que están constituyendo es un nuevo Estado de seguridad nacional, un nuevo Estado totalitario en nuestro país. Sí, un paraestado prácticamente, porque en realidad con lo que acabé de mencionar, la compra de los medios y ahora agregándosele a eso la adquisición del virus Pegasus, que era para hacer espionaje, interceptar comunicaciones de los eventuales opositores al gobierno tradicional, se convirtió también en un camino para detectar desde los teléfonos celulares el movimiento de los jóvenes que hicieron el estallido social en Colombia, ubicarlos y después irlos eliminando progresivamente. Entonces es una cuestión casi que aterradora. Uno no podría creer que en un ámbito de democracia pudiera ocurrir eso. Entonces, medios de comunicación por un lado, o sea, el tema de la información, el tema de crear la opinión pública, informada o desinformada, eso lo tiene que determinar la gente, y el espionaje, que ya es un problema de afectación del derecho humanitario y el derecho privado de la gente. Pero peor que eso, no solamente es hacerle seguimiento individual, pero transformarse prácticamente en una pena de muerte potencial. Ahora, mira, Entonces, esto de aquí yo creo que es crucial lo que estás diciendo, porque acaba de salir esta semana, ¿no es cierto?, la noticia de que el Mossad está utilizando los buscapersonas. Yo no conozco si todavía la gente utiliza un buscapersonas, esto todavía hace 30, 40 años, busca personas o el teléfono celular o cualquier dispositivo inalámbrico, ¿no es cierto?, para, no solamente para detectar a la gente, sino hacerlos explotar. Es decir, tú compras este tipo de dispositivos en el mercado, asumiendo que es una cuestión común y corriente, y no solamente que te pueden estar espiando, cosa que ya se sabía, ¿no es cierto?, que te están espiando, aunque tengas el teléfono apagado, te pueden estar espiando, sino que utilizan estos busca personas para explotarte en la cara o en el bolsillo. Y esto han hecho de una manera masiva en el Líbano, ¿no? Ubicando a dirigentes sociales, a dirigentes que están en la oposición o que Israel considera peligrosos. Imagínense lo que significa para nuestros países. Y todo esto bajo el manto, ¿no es cierto?, de que hay que proteger la seguridad nacional y de que quienes están siendo atacados son los narcoterroristas. Colombia tiene una larga tradición en estos 700.000 muertos que tú mencionas. Buena parte de eso se da en términos de guerra sucia y fue justificado como la lucha en contra del narcoterrorismo. Es decir, una cosa que marca claramente el asunto de la captura de las ideas, la fabricación de estas mentiras, ¿no?, con los falsos positivos y todo, con estos dispositivos que la nueva tecnología ofrece, ¿sí?, de espionaje y que el propio pueblo está financiando para ser finalmente reprimido y eventualmente asesinado, ¿no? volviendo un poco a lo que mencionabas antes, hay que decir que la información que se tiene disponible en los medios en Colombia es que la adquisición de este esquema de espionaje fue pagado con recursos en efectivo, que normalmente un Estado nunca hace pagos en efectivo si no deja la trazabilidad bancaria, la autorización apropiada previamente. No, fue en efectivo, se trasladó en aviones, en dos vuelos de Colombia hasta Tel Aviv. 11 millones de dólares parece que costó Algo ese sobre otro, ¿no? aparato. 5.500 en un viaje, 5.500 en el otro viaje, y aparentemente es dinero que se le había capturado al narcotráfico. Entonces, esa relación que mencionabas de México, narcotráfico y Pegasus, pues es como una continuidad aparentemente no tan, digamos, tan
inapreciable, sino muy apreciable esa relación. Entonces, tenemos ese problema, medios por un lado, espionaje por otro lado, eso afecta naturalmente el proceso de gobernabilidad del presidente, pero uno puede pasar, si Pedro te parece, podemos pasar, digamos, al aspecto, digamos, económico, es decir, Claro. cuál es el encerramiento que se va creando, pero es un encerramiento que también ha habido respuestas, que lo podemos al final mencionar. Pero antes de que entres a esa parte, yo quisiera un poco que nos cuentes una pregunta que es básica. ¿Cómo así ganan, cómo así le dejan ganar a Petro? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque tiene previsiones económicas. El Pegasus se adquiere justamente al mismo tiempo que el estallido social. ¿Y cómo dejan ganar a Petro? Probablemente los estudios que seguramente los analistas tenían era que Petro probablemente iba a ganar, a pesar de que tenía un candidato al frente, candidato que pues ya murió y que era una persona muy extraña en sus presentaciones políticas, digamos, en su campaña. Y ocurre que el endeudamiento que dejó el presidente anterior, Duque, fue un sobreendeudamiento. Es decir, a sabiendas de que Petro iba a ganar, se tomaron medidas previas, no solamente de carácter de espionaje o de aspecto militar, etcétera, sino también de aspecto económico. Y por ejemplo, para poder atender la emergencia del COVID, Colombia se demoró, o el presidente en esa época, se demoró en reconocer, fue un negacionista, se demoró en reconocer que había un problema de pandemia. Y cuando se da cuenta de que es necesario reconocer, pues lo que hizo fue adquirir vacunas que en otra época Colombia producía, pero que ahora no produce. Y como no produce, tocaba comprarlas en el exterior. Entonces hubo un endeudamiento altísimo para poder cubrir esas necesidades de vacunas. Entonces empieza un proceso fuerte de sobreendeudamiento, además pagadero a corto plazo. Sabían que el gobierno que llegaba era progresista y el hecho de ponerlo a pagar en corto tiempo una gran deuda significaba que los recursos públicos para hacer una política social se limitaban. Les dejaban minado el terreno a Petro entonces. Claro, le dejaron minado por el lado del endeudamiento, le dejaron minado totalmente las condiciones de disponibilidad de recursos. Pero agrégase a eso del sobreendeudamiento, de pago de pagadero a corto plazo, el tema de una decisión de las Cortes, según la cual las regalías que deberían pagar las corporaciones transnacionales del petróleo, las regalías eran deducibles de los impuestos. A la hora de verdad resultaban pagando relativamente muy pocos impuestos y era una de las fuentes presupuestales importantes para el gobierno. Entonces la Corte se convirtió en un complemento del endeudamiento. Entonces, esos dos componentes, más una tasa de interés creciente, pues ha hecho que los recursos financieros para poder gobernar se hayan limitado. Además, naturalmente, de la lentitud de los empresarios colombianos en activar las inversiones. No se sabe si es un plan tortuga o qué, pero eso está afectando las condiciones de crecimiento de la economía. ¿Y eso qué es lo que ocurre con eso? Que los mismos medios de comunicación dicen, este presidente propuso cambios y no los ha hecho. Y entonces, ¿cuál es la participación del Congreso para que las reformas que propone Petro no se aprueben? En el Congreso le están limitando la aprobación de varias reformas. Entonces, le impiden cumplir con las reformas y luego lo denuncian por no cumplir con las reformas. Entonces, obsérvese que ahí hay un mecanismo bastante ladino para atacar, digamos, ese gobierno progresista, es decir, generarle condiciones de ingobernabilidad. Y entonces son test, medios, espionaje, endeudamiento, decisiones de las Cortes y en el Congreso limitación a la aprobación de las reformas. Entonces son como 5 factores que lo que queríamos mostrar un poco es las limitaciones que tiene este gobierno para poder hacer gobernable su gestión. ¿Y tú crees que en el marco de todo este acoso programado, es decir, una cuestión que, como quien dice, aquí decimos en Quito, le dejaron haciendo la casita, Petro se ha visto con algunas iniciativas que le han permitido ir cumpliéndole a la gente? ¿O tú crees que está construyendo verdaderamente cimientos para un proceso de más largo alcance en términos
de que la gente, la población en Colombia está consciente de que esto es una lucha bien cuesta arriba y que es necesario la unidad, la conciencia, la organización y la movilización para ir venciendo estos obstáculos. Claro, es decir, como ha habido ese cercamiento, para llamarlo de alguna manera, a la gobernabilidad, pues el gobierno lo que ha planteado es la necesidad, primero, de cumplir sobre todo los aspectos sociales más urgentes de algunas comunidades. Por un lado, cumplirles, pero por otro lado también llamarlos a la movilidad, de manera que como el Congreso no funciona bien, como las Cortes le han limitado actividades, como los medios lo tienen en cercamiento y el endeudamiento tan poderoso que se ha creado le limita la capacidad presupuestal para poder cumplir con los propósitos. Él ha planteado la necesidad de que la movilización social es la única que puede cambiar de alguna manera el pensamiento y la actitud del Congreso y eventualmente de las Cortes. Es decir, como estos medios institucionales le han creado muchos mecanismos de bloqueo, el llamado a la población es lo que considera el presidente podría facilitar posiblemente una mejor flexibilización tanto en la conducta del Congreso como en la conducta de las Cortes. Es decir, ha habido una combinación entre cumplir, por ejemplo, con un aspecto vital y la razón fundamental de la violencia en Colombia, supongo que en Ecuador también puede ser así, el problema de la tierra. El cumplimiento en la distribución de la tierra ha sido muy importante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un aspecto que me parece crucial que se entienda. Con el proceso de paz que se firmó en el 2016, se pensaban hacer varias cosas, entre otras, una reforma agraria de manera que los campesinos tuvieran tierra, pero además medios para poder explotar la tierra. Y la izquierda latinoamericana en esas condiciones superó lo que la izquierda de otra época hacía, que era la expropiación. La izquierda también aquí, el progresismo, en el caso de Petro, pues no planteó el tema de las expropiaciones, sino el tema de la compra de tierras y entrega de las tierras a los campesinos, facilitando un ámbito de mayor conciliación entre los propietarios de la tierra y la gente sin tierra. Entonces, este ha sido un aspecto que efectivamente ha logrado cumplir muy limitadamente porque el gobierno anterior de Duque lo que hizo fue cumplió lo que hizo, o sea, hacer trizas el proceso de paz. Y eso lo hizo precisamente no cumpliendo con lo acordado en el acuerdo de paz firmado con las FARC. No lo cumplió y ahora lo que ha tenido que hacer este gobierno es tratar de reactivar el cumplimiento de esos ¿Tienes acuerdos más o de menos una paz. idea de cuántas hectáreas estamos hablando para tener una orden de magnitud de que está, cuál es la importancia, digamos, del peso de este proceso de distribución de tierras? Bueno, lo que debería distribuirse eran 3 millones de hectáreas como una fase inicial digamos, aliviar un poco las condiciones de los campesinos en tierra y sobre todo de más de casi 7 millones de víctimas de la guerra, de manera que esos 3 millones se pudieran incorporar a la actividad productiva y la generación de empleo, que era lo más importante en el campo, pero con el gobierno de Duque se congeló prácticamente y se aplazó buena parte de ese proceso de paz y hoy por hoy el gobierno ha llegado a cerca de 200.000 hectáreas en la distribución. Es muy poco en relación a las 3 millones todavía. Es decir, si no se acelera, y eso es lo que plantea el gobierno, mecanismos para la mejor distribución de la tierra, para llegar a los 3 millones se demorarán 20 años. La idea precisamente es que haya mecanismos de reforma agraria que permitan una mejor distribución de la tierra, porque ese es el núcleo, digamos, que explica la violencia en el caso colombiano. Claro, La, este es un tema que, por ejemplo, como tú estabas mencionando, era tradicional, digamos, en las luchas de campesinos indígenas aquí en el Ecuador, pero la última gran movilización que se hizo al respecto fue la Marcha Nacional Campesino Indígena por la Reforma Agraria en 1984, imagínate. Y luego hubo un congreso de la FENOCIN, una de las organizaciones más importantes todavía, no era tan importante Cuarunari, lo que después fue la CONAIE, en el 86 que consideraban como eje troncal esa situación. Luego del levantamiento del Inti Raymi del 90, hay un giro
de la lucha por la tierra, la lucha, digamos, en términos de los pobres del campo y de la ciudad, la unidad de los pobres del campo y de la ciudad, la lucha por la tierra, el agua, los recursos productivos fundamentales, la educación, hacia temas culturales e identitarios, ¿no? Que terminan siendo al principio enraizados todavía en la lucha social, a pesar de que ya el protagonismo pasa al campo étnico, pero que luego termina en una deriva posmoderna, digamos, identitaria, posmoderna, que recién está siendo interpelada por ciertos sectores que ni siquiera lo reivindican o ni siquiera son identificados acá con lo que ha sido la lucha de Ricardo Paredes, de la FEI y de otras organizaciones a lo largo de todo el siglo XX, sino que los dicen que son mariateguistas, ¿no? Claro, queremos mucho a Mariátegui, pero ese es un poco el referente que está por ahí. Dirigentes como Leonidas Issa, por ejemplo, es uno de los más importantes vectores, digamos, en esta recuperación del tema de la explotación, de cómo luchar en contra de la explotación, pero en general ha estado perdida esa situación. En la época de Correa se planteó, nunca estuvo eso como un elemento central, pero se planteó en una reforma tributaria, justamente el activar el mercado de tierras con un impuesto no lineal a la tenencia de la tierra. Entonces, un impuesto muy bajo, que empezaba muy plano, pero que a medida que se iban haciendo los latifundios más grandes, ¿no es cierto?, la carga era mayor, era proporcionalmente mayor, con lo cual se incentivaba a que los latifundistas empiecen a vender, aunque sea las tierras que no estaban directamente involucradas con algún proyecto productivo, porque el costo de oportunidad les resultaba cada vez más pesado. Entonces, esto lastimosamente fue derrotado. Hubo una mínima por la cuestión de las recuperaciones de los bancos quebrados, hubo una mínima repartición de tierras en el gobierno de Correa, pero en general está ausente del escenario político nacional. Y esto ha llevado a una situación de migración tan fuerte que ha provocado el envejecimiento de la población rural y sobre todo agrícola. Imagínate que el promedio de edad de la población rural empleada en la agricultura es de 47, 50 años en el Ecuador, lo cual muestra un problema muy grave, ¿no es cierto?, de sostenibilidad, que obviamente deja abiertas las puertas ya no para una vía campesina, sino directamente para una vía capitalista de plantación, de monopolio y de agrobusiness, ¿no? No, en el caso colombiano, muchas de las tierras que eran de los campesinos, con el esquema del paramilitarismo, prácticamente el paramilitarismo creó un esquema de colonización, pues parecido por allá a lo que ocurre en Israel, ¿no? Esquemas de Claro. colonización, de manera que iban expulsando a la población y simultáneamente que la expulsaban se legalizaba mediante notarías que intervenían eventualmente legalizando ese proceso. Es decir, Lo formas único protoestatales a nivel territorial, ¿no es cierto?, del paramilitarismo vinculado al narco. Es un tema muy importante lo que tú mencionas porque eran parte de una estrategia de contrainsurgencia que se intentó aplicar en el Ecuador en un gobierno, digamos, militar, pero nacionalista y por tanto no tuvo el espectro o las referencias que tuvo en Colombia, pero en una cuestión muchísimo más grave, porque con tintes de genocidio abierto, como el caso de Guatemala o de Honduras, ¿no? Sí, entonces digamos que ese problema de la tierra es muy grave, tan grave que algún estudio que hizo un economista muy importante de nuestro país mostraba que la gente que había sido expulsada de su tierra, después prácticamente los expulsadores crearon sus propios ejércitos de amedrentamiento para que la gente no volviera a sus tierras, a tal punto de que la gente cuando se le consultaba si tenían derecho a regresar, a veces no, por miedo decían que no, que preferían no volver. O sea, es una cosa gravísima de destierro aplicado en el ámbito de la guerra que mencionamos. El capitalismo por desposesión como política de Estado y como geopolítica de los Estados, ¿no? Claro, claro, geopolítica porque es copamiento de los territorios donde está el alma y el pensamiento de la gente. Es romperle su relación cultural con el territorio. Entonces, ese es un aspecto que pues es muy importante que se mencione en el caso colombiano. Y menciono lo último que pues normalmente ha ocurrido porque es muy reciente. Lo último que se ha hecho para la presión al gobierno son dos cosas. Uno,
el paro del transporte, que se organizó fundamentalmente convocado por los grandes empresarios del transporte, que dominan no solamente la flota tal como tal, sino la generación de cargas como tal. En el desarrollo del paro, lo que se hicieron unas mesas de trabajo y en las mesas de trabajo salió a flote cosas que la gente no se informaba, y era que había grandes empresarios, medianos y pequeños y asalariados del transporte, y aparecieron una serie de situaciones gravísimas donde muchas veces los camioneros pequeños no tenían posibilidad de carga porque los grandes les copaban todo, y al coparles todo, pues les creaban una situación de desempleo empresarial. Y fuera de eso, a los conductores, los obreros asalariados, no les pagaban los fletes o no les pagaban el salario apropiado. Entonces salió a flote un problema social que era oculto de alguna manera. Y por eso el paro, a la hora de la verdad, que lo convocan los grandes empresarios, es negociado después con los medianos y los pequeños, que se dieron cuenta que ellos estaban siendo utilizados para hacer el paro, pero no para ganar Es efectivamente decir, el le salió paro. el tiro por la culata. Porque fíjate, yo Eso, creo que es importante para nuestra audiencia el resaltar, ¿no es cierto? El que esto se trata, que esto se trata de una caja de herramientas que tiene la CIA. Es lo mismo que le hicieron a Allende, pues. sí, claro. El paro de los transportistas es parte de los mecanismos, de las tecnologías de golpe de Estado, de sabotaje de las economías, de sabotaje de las sociedades, de sabotaje de la democracia que se hace en nombre de la libertad de la democracia. Entonces, este de aquí es una de las viejas acciones de la CIA, del imperio, con el apoyo, ¿no es cierto?, de sectores lacayos locales, ¿no? Entonces, yo creo que es muy Eh, interesante que el gobierno de Petro ha tenido la habilidad de, a pesar de que está a la defensiva, ¿no es cierto?, haber tomado la iniciativa para desbaratar, ¿no es cierto?, a partir de sus contradicciones internas, esta maniobra de sabotaje en contra de la población colombiana, ¿no? Claro, sí, casi que es una recordación de lo que pasó con Allende, que el paro de transportes y luego la ITT que intervino allá en el tema de las comunicaciones. Siempre ha habido el tema del transporte, que también son comunicaciones de mercancías, con el tema de la información. Y hay un aspecto que me parece que es muy importante que lo tomemos en cuenta por Ecuador y por Colombia y por América Latina, son el impacto de los conflictos internacionales. El presidente Petro consideró, por ejemplo, que lo que hay en Gaza es un genocidio y le ha dado ese nombre, y decidió también prohibir la exportación del carbón, porque se supone que con el carbón es un insumo para hacer armas que van a afectar a la población gazatí. Y por eso pues ha tenido todo el peso de los sionistas a nivel mundial en contra de su gobierno. De manera que la presión que el gobierno de Petro tiene es muy alta. Y claro, también ha habido naturalmente una relación con el caso de Ucrania. Son dos conflictos internacionales que han afectado la economía mundial. Si la gente tiene que entender eso. Lo de Ucrania no solamente es un conflicto entre la OTAN y Rusia, que utilizan a Ucrania como mecanismo de confrontación, sino que esa guerra pues ha tenido impacto en los costos de la energía, y en los costos de los insumos y en los costos de los alimentos, De los y, fertilizantes. y los fertilizantes, los insumos para la agricultura. Y en el caso de Gaza, pues el problema terrible de ya casi 41.000 asesinatos que ya han cumplido, el presidente pues ha dicho que debería existir algún mecanismo para la coexistencia de los dos estados, para que sea la forma, digamos, democrática de convivencia. Y por eso mismo pues ha sido criticado. Entonces es otro aspecto, digamos, Ya me que ha tenido... imagino qué dice el semanario Semana. No, pues Semana está ahí también allá un poco mencionado con el tema de Pegasus, ¿no? Ahí hay algo, no está muy claro, pero por allá lo mencionaron a esa revista. Claro, porque además, solamente nota al pie de página, Pegasus es el software creado por el Mossad, porque tienen esta situación público-privada, ¿no? O sea, tienen negociados los altos funcionarios del Mossad. Es del suegro del suicidado, entre comillas, señor Epstein, ¿no? Que ¿Mm? utilizaron, es el Ah, suegro, es el señor Maxwell,
¿no es cierto?, que utilizaba esta situación conjuntamente con otro de los fundadores del Mossad que estuvo involucrado en el secuestro de Eichmann. Hay películas, ¿no? Desde Argentina, que después fue juzgado y colgado en Tel Aviv. Entonces yo creo que es muy importante para que se vea la importancia, la jerarquía del proyecto, ¿no? Epstein tenía el tema de toda la pedofilia y con las lumbreras de Hollywood y la farándula, pero también y los altos políticos y la realeza y toda esta situación, justamente para poder chantajearlos, ¿no? Entonces aquí Claro, tenían no solamente un sistema de espionaje, sino un sistema de chantaje político-militar que incluía al hermano del rey de Inglaterra, que incluía a los altos dignatarios del Partido Demócrata, sobre todo, que incluía altos, importantísimos referentes de Hollywood. Entonces yo creo que es crucial el que nos ubiquemos bien de qué estamos hablando, ¿no? Es la mafia. Aquí estamos hablando de la mafia. sí, pues sus conductas son mafiosas sin ninguna duda. Y hay algo pues que como derivación de esta situación de dificultad internacional que se creó al presidente por su actitud, su expresión, pues lo que ha habido una especie de relocalización de la acción regional eh, como centro de diversificación, digamos, del papel de la ultraderecha en la región. Ha habido una relocalización progresiva de Colombia hacia Ecuador. Y eso ha significado, y es importante que la gente en Ecuador pues, lo entienda realmente, cómo es que se crea semejante caos tan significativo, primero con el COVID, que fue un manejo bastante caótico, pero simultáneamente que se manejaba el COVID con gente muerta en las calles que no había manera de recuperarlas, y simultáneamente y en medio de ese dolor del pueblo ecuatoriano, sin embargo, se restablece una base allá en las Islas Galápagos de O sea que es apoyo totalmente internacional. anticonstitucional y que ahora el gobierno de Noboa quiere inclusive cambiar la constitución para legalizar algo que ya existe. Eso es gravísimo porque yo les quiero dar un dato, pues ojalá que Pedro ahí haga una revisión. Un libro que se produjo hace muy poco muestra cómo el 11% de las bases A ver, militares. cuéntanos de ese libro, ¿lo tienes a mano para que lo presentes? Danos las referencias para nuestra audiencia. No lo tengo aquí en la mano en este momento, pero en ese libro hay un apartado que se menciona, porque se llama Integración de América Latina y el Caribe 200 años, y se hace un análisis económico, geopolítico y militarización en el continente. Generalmente los economistas tenemos la tendencia a hablar de la tasa de interés, de la tasa de cambio, del IPC, etcétera, y se nos olvida que todo eso detrás tiene un ámbito geopolítico y que detrás del geopolítico pues hay un aspecto de orden militar. No se puede pensar de otra manera. En el libro muestro, por ejemplo, que el 11% de las bases militares de los Estados Unidos, de las 800 bases que tiene en el mundo, el 11% están en América Latina. Pero la población de América Latina apenas es el 8%. O sea que estamos sobrepasados en el número de bases militares en nuestros territorios. Y eso es un problema gravísimo porque ¿quién decide sobre el tema de la seguridad nacional? ¿Las embajadas? ¿Quién decide sobre las relaciones políticas de Estados Unidos con el continente? ¿El Departamento de Estado como era lo tradicional o el Comando Sur? Entonces, si no entendemos ese fenómeno, pues va a ser muy difícil que comprendamos por qué se crean a veces situaciones de inseguridad y de caos. Mejor dicho, en el imperio del caos se pueden tomar decisiones de carácter autoritario y dictatorial. Es en Claro, el imperio del crear el caos. problema para después vendernos la solución, ¿no? Claro, es decir, si uno crea un problema de inseguridad, dice, les vendo la seguridad. Ujú. Casi que es un problema de mercancía muy Déjame primaria. que suelte un par de datos. Dos importantes analistas, el uno ya fallecido, dos importantes analistas de la CIA, por si acaso. Esto de aquí pueden encontrar además en el internet los textos de ellos. Son muy conocidos. El uno es Chalmers Johnson y el otro está todavía vivo, se llama Alfred McCoy. Formidables ambos. Ubican que porque el número oficial es que tienen como 847, o era que tenían 847 bases militares alrededor del mundo, ¿no? Es decir, frente al imperialismo chino, que creo que tiene tres.
en los sitios donde hay piratas y donde están atacando sobre todo los buques de carga chinos. Pero Chalmers, Johnson y Alfred McCoy coinciden en que están en alrededor de 1000, ¿no? Dando las referencias y nombrando dónde. Pero hay analistas latinoamericanos, no sé si tú le ubicas a Mónica Brugman, ¿no es cierto? Que ella, por ejemplo, ella es peruana, es viuda de Teotonio dos Santos, y ella contaba que, por ejemplo, en Perú habían entre 7 y 11 bases militares supuestamente nacionales que alojaban a militares y estaban bajo las órdenes de militares norteamericanos con tecnología militar norteamericana, es decir, que estaban escondidas, estaban camufladas como bases nacionales. En el caso del Ecuador, la cosa yo creo que es fundamental el ubicar que se trata de un paso mucho más adelante. Como bien mencionabas, Carlos, Ecuador y Argentina están siendo los conejillos de India, los tubos de ensayo de algo que van a aplicar luego para el resto del patio trasero. En el caso del Ecuador se aplican dos grandes atentados contra la soberanía que prácticamente convierten al país en un protectorado, es decir, una de las viejas fórmulas imperiales, una de las viejas fórmulas coloniales que en el hemisferio no había, ¿no es cierto? Es decir, Puerto Rico es un estado libre asociado ahora, ¿no es cierto? En el caso del Ecuador se plantea primero se arroga el Senado de los Estados Unidos el derecho de vetar no solamente las leyes, sino los proyectos y los contratos que firme el gobierno ecuatoriano. Con lo cual, inclusive obligan al Estado ecuatoriano a irse en contra de las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio en lo que tiene que ver con el capítulo, creo que es vaya, ahorita no me acuerdo. ¿Cuál es el capítulo de la Organización Mundial del Comercio que obliga, ¿no es cierto?, que impide que haya privilegios en las compras públicas, por decir alguna cosa. Sí. Ya, entonces, ahorita, por ejemplo, hay una serie de proyectos en nombre de la ecología, proyectos de paneles solares que son privados, en los que el Estado garantiza, da prioridad en el pago a esas empresas y prioriza ese pago en condiciones en las que ni siquiera se garantiza la producción. Es decir, produzcan o no produzcan esos paneles solares donde era antes la refinería del Aromo, el gobierno tiene que pagar por eso, ¿no es cierto? Y las compras tienen que hacerse obligatoriamente a empresas gringas. Primer punto. Segundo punto, esto está directamente ligado a un segundo paso, que es un año después, esto se lo hace en el gobierno de Lazo todavía, y que está refrendado por este gobierno, ¿no es cierto? Que es que todos los militares y los contratistas de los militares tienen licencia de corso en todo el país, Ah, sí. incluyendo impunidad. Impunidad. Entonces, y esto incluye, ¿no es cierto?, los servicios financieros, con lo cual garantizan que toda la desregulación financiera que ha permitido convertir al Ecuador en un centro de lavado de la droga a nivel internacional y de los dineros sucios a nivel internacional, ahora puedan ser tapados también bajo el manto de que es lucha en contra del terrorismo. Con lo cual se está convirtiendo a todo el territorio nacional en base militar, pues. Claro. En los hechos se convierte, ¿no es cierto?, en una forma absolutamente experimental de perforación, no solamente de la soberanía y de la Constitución, sino que prácticamente vuelve un privilegio, en el sentido etimológico del término, una ley privada para los gringos que pueden hacer lo que les da la gana. Militares y no militares. Contratistas pueden ser contratistas de temas militares, pero pueden ser contratistas de cualquier cosa y en cualquier tipo, en cualquier lugar del país y en cualquier cosa. Y el tercer gran punto, ¿no es cierto?, es que hace un año en nombre con estos bonos azules, en nombre de la reducción de la deuda externa y de la ecología, se vendió la soberanía de las Islas Galápagos. Con lo cual, lo que tú mencionas, ¿no es cierto? Hay una base militar taimada, pero ahorita nadie sabe cuál es el directorio. Es un directorio privado en el que hay una minoría de representantes oficiales que además son totalmente vendidos a esos intereses. Nadie sabe quiénes son los que controlan esa situación. La población de Galápagos está absolutamente enojada, ¿no es cierto? Porque saben que no, cuestiones de necesidades básicas no han sido atendidas, pero el control de las rutas, el control de las inversiones, el control de la logística, el control de la información, rutas, logística e información muy caras para las rutas de la droga, ¿no es cierto? Están totalmente en manos de extranjeros. Y se va a replicar lo mismo, una alerta
por eso discúlpame que me tarde un poquito, porque se están utilizando los mismos mecanismos en nombre de la reducción de la deuda y en nombre de la ecología para bonos verdes con los cuales van a hacer el mismo tipo de cesión de soberanía en el caso del Chocó andino y en el caso de la Amazonía. Es decir, los grandes proyectos, las grandes agendas para desnacionalizar la Amazonía ahora van a poder viabilizarse con el apoyo de sectores, entre comillas, de ecologistas, de indigenistas, de los derechos humanos e inclusive de luchadores en contra de la deuda externa, con este tipo de truquitos. Entonces, fíjate, la alerta que tú mencionas es absolutamente lúcida, ¿no es cierto? Y abre una lata de gusanos porque aparecían cosas, temas que no te, aparecían como totalmente inconexos, y en los hechos lo que estamos planteando es que han convertido al Ecuador, ¿no es cierto?, en una forma jurídica, en un engendro jurídico totalmente nuevo, que en los hechos reproduce, digamos, una forma colonial totalmente anacrónica, propia de mediados, finales del siglo XIX, ¿no? En África y en el sudeste asiático. Y ahí hay algo que es muy importante destacar. Eso no es gratuito. Ahí hay lo que yo llamo las rentas de adhesión, o de sumisión más bien. Ah, cuenta, ese concepto Ah, es tan hay, importante. hay rentas de sumisión, ¿por qué? Porque no es un problema de mala fe de los Estados Unidos, por ejemplo, en montar bases, sino que hay rentistas de cada país que son los beneficiarios de esas bases. No Los solamente, usuarios, los claro, beneficiarios de la venta de la soberanía, los beneficiarios de la entrega de nuestros territorios al narco y a estas mafias internacionales, ¿no? claro, por ejemplo, aparentemente ha habido como un cambio dinámico de las rutas del narcotráfico con el papel que ahora Ecuador ha estado asumiendo de liderar ese proceso de implantación de bases militares en la región. Ha habido Discúlpame, una antes de que te coincidencia. metas en ese tema, y yo sí quisiera que nos cuentes un poquito, porque acá nos están comiendo el cuento de que estamos en guerra y estamos desesperados porque nos siguen matando. Fíjate, el cuento del gobierno de que está luchando en contra los narcoterroristas ha servido para perseguir a la CONAIE, a los indígenas, para perseguir a los correístas, para perseguir a los rivales en las licitaciones públicas de la familia del presidente de la República, inclusive en temas de desayunos escolares, de entrega de alimentos a las personas privadas de la libertad, en fin. Y para ya empezar con el tema de los falsos positivos de Colombia, ¿no? Ya empieza la violación de los derechos humanos, empiezan las ejecuciones en nombre de la lucha en contra del terrorismo. Entonces dicen, mire, estamos en guerra, tenemos que pedir permiso, tenemos que pedir ayuda a los Estados Unidos. ¿Cuál fue pues el rol de las bases militares colombianas durante estas décadas en la lucha en contra de la droga y en contra de la violencia en Colombia? Pues aquí se estableció una cuestión que se llamó el Plan Colombia, ¿no? Le ponen un nombre nacional, Plan Colombia. Y en ese Plan Colombia se establece la necesidad del establecimiento de bases militares, incluso en el 2009 con el gobierno del señor Uribe, que pues es muy amigo del señor Correa allá en Ecuador. eh, Se crearon 7 bases militares reconocidas o conocidas, pero a la hora de la verdad cualquier base pudiera ser utilizada en términos de posibilidades militares. Entonces, esas bases militares, pues después la Corte Constitucional no las aprobó, pero ¿qué tiene el tema de la base militar? Que cualquier militar, así viole a una niña colombiana o elimine a un militar colombiano, ese personaje tiene la impunidad total porque como tiene pasaporte diplomático, entonces el personaje tratado de diplomático se le ubica en los Estados Unidos y nunca se sabe si efectivamente ese personaje fue juzgado por el crimen. Esto, por si acaso, no son ideas creadas por Carlos, ¿no? Para nuestra audiencia. En Okinawa, en Japón, en las bases militares en Alemania, o sea, estamos hablando de países desarrollados, íntimos amigos, íntimos socios imperiales de los Estados Unidos, han habido, pero centenares de denuncias de esto que han quedado totalmente impunes, ¿no? Claro, entonces, no, lo de Okinawa eso es una afrenta mundial, como un país que recibió
bombas atómicas, que el único país que ha utilizado las bombas atómicas es Estados Unidos y las utiliza en Japón, y Japón pues es un gran aliado hoy con una gran base militar allá, pero eso es un problema para revisarlo de otra forma. Y quería también mencionar, digamos, lo último que hemos tenido aquí de presión sobre este gobierno, y entender de que es una agenda internacional. Lo que le están haciendo a Petro se lo pueden hacer a otro gobierno progresista del continente, lo que le están haciendo al presidente en Venezuela igual. Pero quería mencionar lo último que están presionando durante esta semana precisamente, es la acción del Consejo Nacional Electoral, que es un ámbito fundamentalmente administrativo que vela porque, digamos, los procesos de los gastos de las campañas sean los correctos, que tienen unos topes, etcétera, pero le han incorporado a los recursos de la campaña de Petro gastos que fueron antes de la campaña y gastos que fueron después de la campaña. Entonces, uno, pues sabiendo algo de aritmética, entendería que si se incorporan esos gastos que pueden ser altos, no son de la campaña exactamente. Y con eso quieren demostrar de que se exageró en los gastos para la campaña. Pero además hay una norma en Colombia clara de que el presidente de la República, en su condición de presidente, solo puede ser juzgado por el Congreso, por el Senado, después de que la Cámara de Representantes revise las causas de su investigación. Sin embargo, este órgano, que es el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano administrativo, quiere crearle una situación de investigación de manera tal de poderlo llevar al acortamiento de su periodo electoral, que es lo que piensa la oposición. Y el Consejo Nacional Electoral está cumpliendo esa labor de hacerle un juzgamiento cuando no tiene la potestad de hacerlo. Entonces, obsérvese que hay una presión muy grande sobre el único gobierno progresista que ha habido en 200 años en Colombia, y que uno diría, bueno, ¿y por qué en otra época se decía no a la lucha armada? Se decía eso, y entonces hagan la lucha electoral. Se hace la lucha electoral y pierden, y entonces cuando pierden es a bloquear la posibilidad de la gestión. Entonces es muy complicado porque crea a la población una situación de incertidumbre de entonces cómo hacer para conducir los procesos de cambio que la sociedad necesita. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que han utilizado contra el gobierno? Pues el lawfare, pues por otra parte la estigmatización. Y yo quisiera mencionar de que el tema de los golpes que han ocurrido a nivel de América Latina se han diversificado, o sea, de la dinámica del mercado. Una cosa es el golpe militar, que es lo que existió en el esquema anterior de la Operación Cóndor. Pero después aparece no, no, aparece otro tipo de golpe, que es el parlamentario. El militar, pues ya lo conocemos, el más significativo pues es el de Chile. El parlamentario es el más significativo, tal vez es el de Brasil y el de Paraguay. Y también fue en Honduras, ¿no? Que además está directamente vinculado con el tema de las bases militares, ¿no? A Zelaya lo sacan en pijama con el Sí, pretexto de lo que pasó en la legislatura, y lo llevan tropas norteamericanas, lo llevan a la base, se me fue el nombre ahorita, que tienen ahí, Palmerola, supuestamente, de sí, Palmerola. Palmerora, que supuestamente para combatir el narcotráfico, y que al Sí, contrario, ¿no es cierto?, lo tumban a Celaya, y llega, ¿no es cierto?, toda una trupe de amigos de los narcotraficantes, que llega al punto de que el hermano del presidente de la República tuvo que estar preso en Estados Unidos, y ahorita el propio presidente de la República, de los que suceden a Celaya, está directamente indiciado en temas de narcotráfico. Es decir, se ve que es toda una farsa, ¿no? ¿no? Y no solamente el hermano del presidente en Honduras, el que después es presidente, es el propio presidente está detenido. Ambos Claro, están en la cárcel ambos están por detenidos. narcotraficantes. Entonces, se supone que el pretexto de la base, ¿no es cierto?, a la que instrumentalizan para este golpe de Estado, entonces la combinación de todo lo que estás mencionando, ¿no? Es el tema de los golpes, están los militares locales involucrados,
están las bases militares extranjeras involucradas, está la utilización de estos mecanismos de sabotaje, porque también en el caso ¿cómo es?, de Lugo, en el caso de Dilma, en el caso de Celaya también utilizaron toda esta caja de instrumentos que después lo sistematiza este agente de la CIA, Gene Sharp, que también se lo encuentra en el Internet, ¿no? De la Fundación Albert Einstein, por si acaso. Es Sí, nada sí. menos que Albert Einstein. Fíjense cómo utilizan, ¿no?, estos referentes tan nobles para cubrir sus más protervos intereses. Y entonces se utilizan todos estas recetas prefabricadas, no son muy innovadores, y a la final cumplen el mismo propósito. Y en muchos de ellos terminan, ¿no es cierto?, involucrando a amplios sectores de la izquierda, intelectuales y movimientos sociales que caen en esa trampa, algunos de ellos pagados, sin duda. Claro, son a veces adquiridos. Entonces, digamos, las cuatro tipologías de golpes militares que uno podría observar ahora, y eso no fue por accidente. Tenemos que reconocer que en el siglo XXI, a principios del siglo XXI, se dio esa, digamos, oleada de gobiernos progresistas que empezó con el presidente Chávez. Antes, pues la única excepción era Cuba, pero digamos, en esta etapa del siglo XXI, Chávez y aparece una otra serie de gobiernos progresistas que probablemente tomaron a los Estados Unidos no, no los tomaron de sorpresa de alguna manera, pero la reacción que ha venido han sido golpes de Estado de varias formas. El militar, que mencionábamos ahora, caso Chile, caso Honduras, el parlamentario, que es el caso Paraguay, caso Brasil, que fue todo un montaje de alguna manera en caso tal, la rama judicial, que fue también en el caso de Brasil, porque Dilma Rousseff cae por el Parlamento, pero Lula fundamentalmente es enjuiciado, y al ser enjuiciado de manera tramposa de alguna forma, pues él pierde la posibilidad de ser presidente en una primera etapa, y el último esquema de plan de golpes de Estado lento o golpe de Estado blando es hacer imposible la gobernabilidad de los gobiernos. Entonces son cuatro tipologías de golpes de Estado. Y hay que entender de que son golpes de Estado, que tienen otro nombre, que utilizan el lawfare, por ejemplo, en el caso brasileño, que ha sido muy significativo en este tiempo, el señor Elon Musk, que a la gente debe reconocerlo, el hombre dueño de X, ¿no? Ese personaje participó en el golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo, de manera Y directa. acuérdate, y acuérdate que habían intelectuales de izquierda, feministas, ecologistas, supuestamente decoloniales y una cuestión así, que dijeron, algunos dijeron, bien hechito porque es machista el Evo Morales, bien hechito porque ha estado en contra de los pajaritos y de las florcitas. Entonces, cuando a la final resulta evidente, ¿no es cierto?, que todo esto de aquí lo que provoca es solamente más violencia, genocidio, represión en contra de la gente. Y algo parecido, acuérdate que la señora Boluarte o Balearte, no, no me acuerdo cómo se llama, la señora del Perú, Ambas ella cosas. también era dirigente de estas ONGs de derechos humanos, ¿no? Entonces, démonos cuenta, o la gente tiene que entender de que los golpes de Estado que se hacen no es por el nombre de la libertad y de la democracia, es que hay que ver que se van por los recursos naturales. El caso de Bolivia, este señor Moss, que ustedes lo pueden buscar en Google, dice de manera cínica que él necesitaba el litio para desarrollar los automóviles eléctricos a nivel de su industria mundial. Entonces, no podemos, digamos, equivocarnos cuando se dicen hay que hacer golpe de Estado, hay que crear dificultades para generar un golpe de Estado blando o duro, sin tomar en cuenta por qué es que vienen esas bases militares, a qué vienen, a resolver un problema de la democracia y de la libertad, o vienen fundamentalmente a abastecerse de insumos y de productos importantes en recursos estratégicos. Sí, porque además de esto resulta, ¿no? Si es que fuera en nombre de la libertad, de la democracia, de la igualdad femenina, del tema de los derechos humanos, de la ecología y todo esto, que lo resuelvan en ese sentido. Pero lo que al final resulta, ahí está el caso de Gaddafi, ¿no? Es que es un dictador impresentable, una cuestión así. Y ahora, todos los martes a las 6 de la tarde en Trípoli se hace pública subastas de esclavos. O sea,
¿Y dónde están todos los dirigentes de izquierda, socialdemócratas, progresistas y toda esa cuestión? Ahora no dicen, esta boca es mía, y el país destrozado. Entonces, yo lo que diría es, si es que en realidad se están cumpliendo con esos propósitos, ¿no es cierto? Y lo mismo en todos los ataques en contra de Maduro, en contra de Cuba, en contra de Nicaragua, en contra de cualquier gobierno progresista. Ahora le están achacando a Correa, por ejemplo, 7.000 muertos que ya quieren echarle la responsabilidad a Correa por unas estadísticas absolutamente amañadas que están sacando por ahí. Entonces, mira, no hay límites, no hay límites en términos de los niveles de violencia simbólica que se están generando sobre la base de la mentira. ¿Cómo hace el gobierno progresista para defenderse? ¿Qué es lo que está construyendo, Pedro? Es, hay algo que es muy importante, digamos, en las reacciones que Petro ha tenido frente a esta presión masiva de dificultades. Por ejemplo, en el ámbito de los medios, para volver al inicio de lo que empezamos hoy, pues hubo un congreso hace sábado pasado, una asamblea nacional popular, que fue una de las primeras reacciones frente a toda esta presión que ha tenido, y fue una reunión con los medios alternativos y comunitarios, precisamente porque se revisó, digamos, de que cómo así que el espectro que es del Estado lo tienen hoy copado totalmente las corporaciones de las comunicaciones y que son al servicio del interés privado, siendo que el espectro es del Estado. Y de Entonces, interés privado y ni siquiera nacional, sino de intereses extranjeros, ¿no? claro, son reproductores de un mensaje mundial de la libertad y de la democracia, pero que realmente pues son mensajes fundamentalmente muy adoctrinantes. Y lo que se planteó en esta asamblea, la semana pasada, fue precisamente que el presidente tomó la decisión de que como el espectro es del Estado, entonces la publicidad que normalmente, las publicidad que el Estado tiene que pagar siempre, antes o actualmente está toda, aunque es del Estado, está apropiada por el sector privado. Lo que se tomó la decisión es de que la tercera parte de la publicidad que el Estado utiliza debe financiar y contribuir en la financiación de las empresas comunitarias, de las comunicaciones y de los medios alternativos. La tercera parte. La otra tercera parte para redes y la otra tercera parte para las corporaciones que han venido usufructuando de Mira, los esa medios. reforma es estratégica. Claro. Similares leyes de comunicación se plantearon en Argentina y en Ecuador y en ambas fracasaron, entre otras cosas porque los gobiernos progresistas cedieron a las presiones y no le pusieron la importancia que se merece. En ambos casos, tanto en Argentina como en Ecuador, estamos lamentando con lágrimas de sangre el no haber podido democratizar el tema de la comunicación. Y ese es un paso que hay que dar. El tema de la comunicación es hoy por hoy lo más estratégico, porque por ejemplo, si se toman en cuenta los conflictos internacionales, Ucrania, Gaza, pues no, la guerra no solamente es de armas, que efectivamente pues ha servido para activar la economía de los Estados Unidos en ambos casos, por la industria militar, pero también es la guerra mediática, Claro. el ocultamiento de verdades o la exacerbación de aspectos menores. Entonces, este es un paso que se está dando y aquí pues el gobierno lo que ha hecho también es muy importante, ha sido rescatar el canal de televisión pública, que se llama RTBC, para que allá lo puedan sintonizar también, RTBC, esa es la parte de televisión, pero también hay 68 emisoras territoriales que tienen cobertura nacional. Es decir, no hay hoy por hoy ninguna emisora, ni siquiera privada, que tenga la cobertura que tiene la parte de televisión y radio pública. Y la idea, naturalmente, es de que por allí se expresen todas las regiones, porque se trata, digamos, de hacer una democratización de la información a nivel territorial. Entonces, ese es un paso que significa fortalecimiento de las comunicaciones de carácter público y fortalecimiento de las comunicaciones de carácter comunitario y alternativo, para completar el otro componente, que es el tercero, de las corporaciones privadas
que normalmente pues, son las que se conocen como RCN y Caracol. Entonces, la reacción que se ha tenido pues, es una reacción aparentemente apropiada y algo muy importante, yo diría, como para ir terminando. Si los medios de comunicación no están informando, si los periodistas son agitadores políticos y no informadores, ese es un problema muy grave. Y segundo, si los partidos progresistas o los gobiernos progresistas no solamente llaman a la población para votar, sino para tomar las decisiones de política económica y política social, entonces muy posiblemente los medios de comunicación tan activistas que son, pueden quitarle las bases a los gobiernos progresistas. Claro, en el marco institucional tenemos las de perder, es decir, el Estado, las instituciones y de la sociedad civil están, y las transnacionales están totalmente en contra de cualquier propuesta de cambio. Carlos, todavía tenemos unos 20 minutitos. Yo quisiera agradecerte si puedes entrar ahora sí a profundizar un poco más allá de las apariencias, ¿no es cierto? Más allá de lo que aparece en la escena. ¿Cuáles son las fuerzas políticas y económicas que respaldan, que dieron lugar en primer lugar a la coalición que ganó con Petro? Luego, ¿cuáles son las que permanecen con Petro? Porque en estos procesos se van decantando las cosas. ¿Cuáles son las que se han sumado y cuáles son las que están en contra? Y cuáles, dentro de las que están en contra, cuál es el núcleo duro del antipetrismo, del antiprogresismo en Colombia? Y cuáles serían las fuerzas que estarían en un sector que eventualmente podrían ser ganados por el gobierno de Petro. Bueno, hay un hecho que vale la pena que ustedes se enteren. Mañana, 19 de septiembre, va a haber una gran movilización para respaldar, digamos, al gobierno en sus reformas, por una parte, y para denunciar también algo que pues, el presidente ha mencionado, de que pues, hay una amenaza inminente de magnicidio. Y ustedes allá en Ecuador saben lo que es un magnicidio, cómo es de rentable en términos electorales. Claro. Entonces, eh, para decirlo, en el grupo que llamamos, que se llama el Pacto Histórico, que es como digamos el núcleo de mayor apoyo al presidente, que son congresistas, que entre otras cosas ese es un aspecto que no mencioné al principio, porque pues, son muchos factores que lo han estado presionando. Muchos de esos congresistas fueron sacados del Congreso con algún argumento jurídico, por ejemplo, de doble militancia, etcétera, de manera que se fue desactivando un poco la fuerza de ese pacto histórico, pero ese grupo es el grupo de mayor apoyo al gobierno, es decir, es un núcleo importante de senadores y representantes. El mayor apoyo en este momento del presidente está por fuera del Congreso, fundamentalmente. Ya, Y ¿y en el Congreso cuál es la proporción de la gente que puede votar por Petro y los que están en contra? no, en el Congreso, pues la proporción de gente que puede votar por Petro y puede no votar por Petro, por ejemplo, en el tema de las reformas, hoy por hoy puede estar en alrededor de un 40% en favor, pero de un 60% negativamente, porque las alianzas que inicialmente originó el gobierno del presidente al principio, una especie de pacto para acordar ciertas reformas, pues se fueron decantando, como mencionabas, algunos se fueron retirando y en los partidos políticos aquí, pues a veces tradicionales, funcionan es con el jefe, lo que el jefe diga, pero no un ámbito de colectividad. Entonces, ahí hay un problema que pues es un tema que hay que reformar en esos partidos. Pero de todas formas, yo diría que en este momento la correlación de fuerzas para el presidente no es favorable en el Congreso. Salvo que, y es lo que veo yo que están haciendo en la presentación de las nuevas propuestas de reforma a la salud y reforma laboral y de pensiones, en este momento se está llegando a una flexibilización por parte del gobierno en las propuestas. En la parte, digamos, de salud ha habido una flexibilización, en la parte laboral también, y en la parte de pensiones lo que se está esperando es un concepto de la Corte. Entonces el movimiento que se va a hacer mañana precisamente es exigiendo que digamos las reformas que han sido planteadas se puedan cumplir. Entonces la relación en el Congreso no es tan favorable,
pero la movilización externa sí es muy ampliamente favorable. Porque además del partido que acabo de mencionar, Pacto Histórico y algunos grupos cercanos del Partido Liberal y algunos miembros de algunos grupos independientes, no le dan la capacidad para tomar una votación favorable en el Congreso en este momento. Es posible que mañana cambie, pero el mayor apoyo ha sido fundamentalmente de las centrales obreras y los movimientos campesinos, los movimientos ambientalistas y del movimiento indígena. O sea, la movilización que mañana se va a producir en todo el país va a ser una muestra significativa de qué tanto apoyo a nivel nacional se plantea. Lo que el presidente ha planteado es una disyuntiva. O el Congreso le permite cumplir con sus promesas electorales de hacer reformas, o hay que pensar entonces en modificar progresivamente la composición del Congreso. Por eso es tan importante para Colombia, pero para cualquier país, tener claro de que es importante no solamente tener la presidencia, sino el Congreso también. Si el Congreso falla, el presidente va a tener mucha dificultad, mejor dicho, va a dedicarle más tiempo a defenderse Claro. que a poder ejecutar. Y en este momento ese balance entre defenderse y poder ejecutar a veces lo afecta, porque hay proyectos, por ejemplo, que deberían estar ejecutados y de pronto están lentos en la ejecución. Entre otras cosas hay que entender algo que es normal en el caso colombiano. Aquí el progresismo no ha sido gobierno, han sido gobierno en algunas alcaldías, pero no han sido gobierno nacional. Es casi un aprendizaje en el que están. Y como además de eso, muchos funcionarios del ámbito público son los mismos que estuvieron siempre y actuaban de la misma manera antes, tampoco han podido entender, digamos, en qué consiste el cambio que propone el gobierno. Funcionarios públicos. Y hay funcionarios públicos del progresismo que no han tenido la experiencia administrativa suficiente y que están al frente eventualmente del gobierno, y que entonces ahí hay una falla de aprendizaje. Pero la agresividad, digamos, en contra del presidente ha sido muy amplia, muy difícil, y está creándose una situación en Colombia hoy muy grave, porque pues un poco la idea es o se aprueban las reformas, o de pronto el presidente va a tomar decisiones por decreto, pero pende sobre él mismo una gran amenaza, y una amenaza real de magnicidio. Entonces, digamos que la situación del país pues es un poco complicada, precisamente por ese ámbito que, como yo mencioné al principio, pues es un ámbito, un imperio del caos que fundamentalmente puede ser ganado por la mayor fuerza, digamos, de la comunidad, si es que se moviliza bien, o, digamos, los grupos tradicionales también que flexibilicen un poco su conducta de manera de llegar a un acuerdo nacional. Si lo que se está pactando hoy, intentando pactar, es un acuerdo nacional, que se puedan sentar a la mesa a negociar. Pero, por ejemplo, el presidente del Congreso es claramente el presidente del Senado, es claramente opositor del presidente. Entonces, en este momento, si el presidente perdiera su condición de presidente, también con la fórmula vicepresidencial, lo que ocurriría, si eso fuera cierto jurídicamente, es que el presidente que asumiría el cargo de presidente sería el presidente del Congreso, que es completamente contrario al Es enfoque. regresar al uribismo. Regresar más o menos a un uribismo matizado, tal vez porque mientras tanto el presidente Uribe está siendo sometido a varios juicios. Bueno, o sea, destapado mínimamente todas las barbaridades que se cometió en nombre de la lucha contra la droga, ¿no? Claro, esa fue una época muy, muy complicada, eh, pero hay que reconocer que de todas maneras hay mucha gente que lo sigue. Entonces, es un problema de un gran manejo que Colombia tiene que hacer, pero nosotros no nos podemos olvidar que hay una estrategia mundial de fascismo y neofascismo que está expandiéndose por todo el continente, y que cada país va a tener que tener la capacidad no solamente de actuar solo, sino de hacer redes de comunicación como las que hoy posiblemente empezamos, y de pronto podemos continuar con otros analistas del Perú, Y de contigo mismo, mira, Chile. yo creo que es muy importante, tú mencionaste, y lastimosamente fue tan rica
la respuesta que no había cómo detenerse en cada uno de los temas. Insisto, valdría la pena tener otras sesiones para ir desmenuzando las cosas. Pero tú mencionaste el asunto de cómo pasó el caos, ¿no es cierto?, del tema del manejo de las drogas, del tema de los paramilitares y las drogas. Pasó de Colombia acá al Ecuador. Cuéntanos un poco ese proceso. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los resultados de la guerra en contra de las drogas? ¿Y cuál ha sido la transformación del mapa? ¿Cuál es la nueva cartografía del tráfico de... ¿Por qué tienen que darse la vuelta? A mí yo tengo una pregunta que me parece muy obvia, ¿no? ¿Por qué si Colombia y Perú siguen siendo los grandes productores mundiales de coca? El Ecuador recién empieza, durante décadas el Ecuador no tenía ni producción agrícola ni industrial de coca y cocaína. Y hay un corredor con muy baja infraestructura, con muy baja presencia del Estado en la Amazonía que une Colombia y Perú. Y ellos tendrían los puertos del Atlántico para enviar los embarques, por ejemplo, hacia Europa. ¿Por qué tienen que darse la vuelta hacia el sur y de aquí venir por el Pacífico, cruzar el canal de Panamá para hacer los embarques a Europa? Logísticamente me parece una locura, es decir, en términos de costos y en términos de seguridad, se necesita tales niveles de complicidad y sin duda el tema del dólar y de la desregulación financiera. Pero cuéntanos, ¿qué hizo que cambie, ¿no es cierto?, la circunstancia para que hayan estas nuevas tecnologías y estas nuevas rutas. Bueno, yo oí o tuvimos una intervención con una profesora precisamente ecuatoriana, se me olvidó ahorita el nombre, que nos explicaba cómo esa dinámica de las rutas por el Pacífico hacia Estados Unidos estaba cambiando de dirección desde el Ecuador y el Perú hacia el sur precisamente para llegar por la vía del sur del continente incluso al mercado europeo. O sea, por Entonces, Cabo de Hornos. sí, incluso eso. Entonces, pero es una coincidencia de que en la medida en que se relocalizan las rutas, entonces hay bases militares. Entonces uno la pregunta que se hace, ¿las bases militares son para la lucha contra el narcotráfico o las bases militares son para controlar los recursos Mira, hay estratégicos? un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas que lo saca recién el año anterior, que muestra y que dicen ellos, verás que esto es certificado por la propia CIA, por la DEA, por la Interpol, ¿no? Esto es firmado por ellos. Y dice que en las narices de la base de Manta, mientras tuvimos la base de Mantas aquí, es lo que creció y floreció el cartel de los choneros. Bueno, y Afganistán, Y Afganistán, el opio, 98% de la producción mundial, su- y el escándalo Irán-Contras, y Klaus Barbie con todas las redes de narcotraficantes y vinculados al Plan Cóndor desde Bolivia, controlados desde la Gestapo, desde los herederos de la Gestapo, protegidos por la CIA durante décadas, y el tema de Vietnam, y el tema de Camboya, y el tema de Laos. O sea, mira, la evidencia es inmensa, ¿no? bueno, entonces digamos que es muy importante, creo yo, que así como la élite que fundamenta su poder, no como nos han dicho siempre que son innovadores, que son modernizadores. No, su fundamento ha sido las relaciones de poder, poder político o poder de facto, y poder limpio o poder sucio, pero en todo caso poder. Y los académicos y los dirigentes sociales también, yo creo que vale la pena hacer de alguna manera redes y de alguna manera debates. Ahora tenemos los medios que antes no teníamos y entonces vale la pena utilizarlos. Bueno, pero ¿qué crees tú que puede haber cambiado? ¿Cómo ha cambiado el tema de la presencia de las mafias en la política, en las finanzas, en el control territorial allí en Colombia? No, pues aquí el control, es decir, ¿cómo sería o cómo ha sido tan importante el papel digamos, de los narcotraficantes que aquí en un gobierno por allá de Alfonso López hace ya más de 30 años, los narcotraficantes le propusieron al presidente que ellos pagarían la deuda con tal de que no los persiguieran, la Sí. deuda externa de Colombia. Entonces, eso era simplemente para mostrar en términos mediáticos la capacidad de decisión. Y por otro lado, hubo un dirigente del paramilitarismo que cuando estuvo en el Congreso, muy bien vestidos y una gran expectativa del Congreso,
no tuvo ningún problema en decir que cerca del 40% de los congresistas los habían puesto el paramilitarismo. Entonces, ese tipo de situaciones que son reales en la conflictividad colombiana es lo que llevó, digamos, por ejemplo, el presidente Petro a una propuesta que pues mucha gente la ha criticado y que pues aparentemente puede ser una vía, que es la paz total. Efectivamente, uno no puede pensar en que la paz se hace solamente con, por ejemplo, con las FARC, que era, digamos, el movimiento más fuerte en su momento, sino que todos los que están en el ámbito militar, de lucha militar, deberían ser convocados. Pero aquí pasaron varias fallas en ese acuerdo, en la implementación del acuerdo. ¿Cómo así que se pide la desmovilización de las FARC, que entreguen las armas y que entreguen territorios, si se suponía que las fuerzas militares de Colombia conocían los territorios de dominio de este movimiento y no los coparon para ejercer, digamos, la hegemonía en Control el dominio, territorial, claro. ocupación territorial del espacio dejado por las FARC, sino que dejaron el espacio libre, y ese espacio libre hoy lo ocupan delincuencia común también, pero grupos paramilitares. El paramilitarismo de hoy de Colombia es aparentemente la fuerza militar irregular más poderosa de América del Sur. Entonces, ese tipo de situaciones son muy complicadas para Colombia, para un proceso de acuerdo nacional, pero es lo único, pensar en una paz total. Hay que negociar, uno no puede negociar con un delincuente maltratándolo, hay que ponerlo a plantear cómo es la forma de que él deshaga su actividad delictual y pase a la actividad civil. Eso se hace con políticas públicas. No hay política pública posible y menos política social si no hay política productiva. Entonces es una relación ahí que falta por fortalecer, que este gobierno pues, ha logrado ciertas mejoras. Por ejemplo, el sector agrícola ha crecido en su aporte al Producto Interno Bruto. También el turismo ha funcionado de manera significativa. La inversión extranjera directa no se ha ido como se anunciaba. Aquí se anunció en algún momento, antes de que el gobierno asumiera el poder, se anunció de que el dólar se dispararía, no ocurrió. Es decir, es toda una guerra de información. Por eso insistir en el tema de los medios, en el caso de todos los países, es muy importante. Y que la comunidad, las comunidades campesinas, los obreros, etcétera, tengan acceso real al manejo de los medios. Ahora, yo Que creo son, que el plan de Petro incluía uno de los programas más ambiciosos en términos de transformación del cultivo de coca a otros cultivos, ¿no? ¿Cómo le ha ido en ese ámbito? la sustitución de cultivos, Sí, pues es ese esquema, por ejemplo, se planteó en el acuerdo de paz, una política de sustitución de cultivos, porque efectivamente pues yo conocí un poco todo el territorio, digamos, de las llamadas intendencias y comisarías de Colombia en alguna época, y uno iba y se daba cuenta pues que el campesino no es que le guste estar sembrando coca, es que le toca por razones de mercado, del famoso mercado. Es un problema laboral, es un problema social. Entonces, la mejor manera era sustituir cultivos. Lo que pasa es que hoy por hoy aparentemente no ha habido los recursos suficientes para la sustitución de cultivos con asistencia técnica, con créditos, con mercadeo. Porque si no hay eso, aunque produzcan, cambian de producción, pues no van a poder sobrevivir de ese tipo de producción nueva. Entonces, eso es un problema de política económica y política social también. Entonces, ahí uno pensaría de que el tema de la paz social que plantea el presidente es un esquema que este gobierno o el otro van a tener que hacer si es que se quiere que la paz sea el ámbito apropiado para Colombia. Ahora, si la gente vive de la rentabilidad de la guerra, pues los rentistas de la guerra posiblemente no van a querer que la guerra acabe. claro. Ese es la verdadera fuerza en contra de la paz, ¿no? Todas las revestimientos ideológicos, los argumentos sofisticados, en realidad lo que encubren son estos intereses muy concretos, ¿no? Bueno, mira, yo creo que ha sido una sesión muy interesante, llena de información muy valiosa para el país. No sé si quieres redondear con unas últimas palabras, Carlos, y sin duda y vamos programando nuevas sesiones contigo y con otros compañeros de allá de Colombia. Bueno, tal vez un llamado de atención para todos es que
veamos que nuestra única fuente de apoyo para el desarrollo económico y social de nuestros países no es Estados Unidos solamente. Ellos nos implantaron un esquema desde la doctrina Monroe del enemigo externo, ¿no? Primero era Inglaterra, después el comunismo, después ahora los terroristas. Han sido fases todas para hablar del enemigo externo. Y resulta que el enemigo externo puede ser el interno, uno nunca sabe. Mirar eso es muy importante. Solamente Europa, incluso en la formación nuestra, en las academias de América Latina, tenemos la visión eurocentrista. Lo que los economistas posiblemente leemos el 70% de nuestra literatura es en inglés, es anglosajona. Ay, bueno, y la Boaventura te dice que 5 países, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, son los que dominan el 99% de la literatura de las ciencias sociales y de la economía. Por ejemplo. Entonces, hay varias valoraciones, pero la realidad es que nosotros hemos dependido de lo que es Estados Unidos, Europa, para todas nuestras conductas, incluso académicas. ¿Conocemos algo de Eurasia? ¿Conocemos algo de la fuerza que hoy tiene Japón mismo, Corea del Sur mismo, China mismo? Hoy lo que conocemos del Asia, fundamentalmente de Eurasia específicamente, lo conocemos por literatura anglosajona, Estados Unidos, Europa, pero no Y conocemos de lo que manera es directa peor, la todo. vergüenza, ni siquiera conocemos lo que nosotros escribimos. Es decir, hace 60 años, ¿no es cierto? 60, 80 años, los latinoamericanos conocíamos mucho más y producíamos mucho más pensamiento que el que estamos produciendo ahorita. La teología de la liberación, la filosofía de la liberación, la teoría de la dependencia, la pedagogía del oprimido. Es decir, había un florecimiento. La literatura, mencionaste a García Márquez, la literatura nuestra era un ejemplo para, un faro para el mundo entero. Ahora todo copiamos, ¿no? No, y entonces, mi llamado es que conozcamos de manera directa. Ya conocemos a Estados Unidos, conozcámoslos más. No es que eliminemos esa relación, para nada. Europa igual. Ellos nos han formado en nuestro pensamiento y actitudes, de alguna manera. Pero conozcamos de manera directa lo que es China, que hoy por hoy ha superado, por ejemplo, en patentes, para hablar de un solo caso, todo a todos los países del mundo en por lo menos 7 ámbitos de patentes. Entonces, eso está mostrando de que es un país que hace innovación, pero la innovación no depende solamente de la copia, como se ha dicho, depende de la invención, de la capacidad de la educación pública y de las empresas, etcétera. Conozcamos de manera directa y conozcamos de manera directa también Corea, etcétera. No nos valgamos siempre de la intermediación. La intermediación es el ámbito de que impide que la gente conozca de manera directa las cosas. Hasta en la Traductore, política. traditore. Sí. Entonces, el llamado es conozcamos de manera directa el mundo de verdad, verdad, pero conozcámonos América Latina un poco más, que Bueno, seamos la el gran reto, nación. el reto está ahí, Carlos, y empecemos con la responsabilidad nuestra. Yo te agradezco muchísimo por tu gentileza e inmediatamente coordinemos contigo, con otros compañeros que tú me remitas, ¿no es cierto?, para hacer toda una serie de conversaciones respecto a lo que está pasando en esta región de América Latina. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Pedro, y saludos a todos los asistentes a este conversatorio. Muy gentil, Chaito. Chao, chao.